Buenas tardes, cordial saludo. Somos el equipo de maestrantes en educación, conformada por las docentes Elsie Piedad, Navia Zúñiga, Carolina Esther Lara Solera y quien les habla, Madelvi Silvera Carvajal. En esta oportunidad vamos a presentar de manera cronológica el proceso histórico y la evolución de la educación sostenible, desde sus orígenes hasta la actualidad. Este recorrido nos permitirá comprender cómo la educación se ha convertido en una herramienta fundamental para alcanzar un futuro más equilibrado y justo. Como primero hablaremos de los orígenes de la educación de sostenibilidad en los años 70 y 80. El concepto de sostenibilidad surge en el contexto de la segunda mitad del siglo XX, cuando la humanidad comenzó a reconocer los límites ecológicos del planeta. Según Ravelo, en el año 2024, la idea de sostenibilidad nació como respuesta a los graves impactos ambientales del modelo de desarrollo industrial. Asimismo, a partir de los años 70, organismos internacionales comenzaron a advertir sobre la necesidad de un desarrollo que equilibra las dimensiones económicas, sociales y ambientales. Este debate alcanzó un punto clave con el informe Brutal de 1987, quien definió el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente, sin comprometer las generaciones futuras. Luego de esto tenemos las primeras aproximaciones en educación entre los años 90 y los años 2000. Durante la década de los 90, el tema de la sostenibilidad comenzó a incorporarse en los sistemas educativos, dando origen a la llamada educación ambiental. Esta etapa fue importante esta etapa fue impulsada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiental y Desarrollo, celebrada en el Río de Janeiro en el año de 1992. Se reconoció que la educación había desarrollado un papel clave en la transformación de las conductas humanas hacia el respeto por el entorno natural. En este periodo, la educación ambiental sirvió como base para la evaluación hacia un enfoque más amplio, la educación para el desarrollo sostenible. Según Camacho Sanabria, esta transformación reflejó la comprensión de que la educación no solo debía promover el cuidado ambiental, sino también la justicia social, la equidad y la participación ciudadana. Muchas gracias. En esta intervención presentaré la evolución de la educación para la sostenibilidad desde el año 2002 hasta el 2015, un periodo que a diferencia de las décadas anteriores no solo discute el tema, sino que lo convierte en política educativa global con un efecto curricular. Para el punto de inflexión de la ONU en Johannesburgo, año 2002, reafirma el compromiso que se adquirió en Río de Janeiro y demuestra un punto crucial: el enfoque netamente declarativo ha fracasado. La sostenibilidad debía pasar de ser un discurso a integrarse en los sistemas educativos para modificar las costumbres sociales. En otras palabras, dejar de informar y comenzar a educar. Aunque la cumbre marcó un acuerdo político importante, la implementación fue desigual. Hubo países que integraron lineamientos, pero otros se quedaron en formulaciones abstractas, sin mecanismos de verificación ni financiación pedagógica real. Para la década de la educación para el desarrollo sostenible en la UNESCO, el propósito de la ONU al declarar esta década es integrar de manera explícita el desarrollo sostenible en los programas de estudio, la capacitación de los docentes y las investigaciones alineadas con la cultura institucional. La relevancia de la década es doble. En primer lugar, valida la sostenibilidad como un derecho educativo y no como solo un tema secundario.
Y en segundo lugar, transfiere el deber a los estados e instituciones, no únicamente a los educadores motivados. Aquí vale la pena preguntar, eh, ¿es posible hablar de educación para sostenibilidad si no hacemos cambios en las evaluaciones, en los métodos y la gestión institucional? En otras palabras, ¿es suficiente con referirse al asunto o supone reconfigurar la manera en la que se enseña y se vive en la escuela? Para el cambio epistemológico de la educación ambiental pasamos a la educación sostenible. En esta fase hay un cambio conceptual sutil. No es solo una cuestión de preservar la naturaleza, sino también de entender las interrelaciones entre medio ambiente, justicia social y la economía. La sostenibilidad se está convirtiendo en una forma de pensar y no simplemente en un contenido temático. Esta modificación puede parecer sutil, pero cambia el sentido de la escuela. En lugar de enseñar qué cuidar, enseñamos cómo decidir en sociedades complejas. Es un cambio de obediencia ecológica a razonamiento crítico y también político. Desde mi perspectiva personal, el sistema educativo no se transformó, a pesar de que entre 2002 a 2015 se estableció un marco normativo robusto. Esto es así porque la transformación requiere abandonar la escuela cerrada y la escuela centrada en la memorización, el control y la evaluación estandarizada. Si la cultura escolar se mantiene sin cambios, cualquier marco internacional será perfecto solo en el papel, pero no tendrá eficacia en el salón de clase. En síntesis, la sostenibilidad evolucionó de ser un tema ambiental a convertirse en un criterio fundamental de la educación entre el año 2002 a 2015. No obstante, su capacidad depende de la práctica. Sin una transformación pedagógica, lo que hoy tenemos es una arquitectura normativa perfecta basada en las prácticas escolares del siglo XX. Por lo tanto, nuestro debate no debe enfocarse solo en la existencia de los marcos normativos, sino en cómo ponerlos pedagógicamente a los marcos inerciales que les quitan significado. Muchas gracias. A continuación hablaremos de la educación sostenible. Esta educación sostenible es una oportunidad para preservar la vida. Nace a raíz de toda la problemática ambiental que pone en peligro la vida en el planeta. Antes del nacimiento de la educación sostenible se tiene el concepto del buen vivir, a partir de las concepciones indígenas que desde sus orígenes han cuidado, protegido y respetado la tierra, buscando vivir en armonía con su entorno. A partir de estas concepciones se toman los principios en la Agenda 2030 y estos dan origen a los ODS, que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU en el año 2015 para el desarrollo sostenible. Con ellos se busca acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas vivan en paz y prosperidad. Para nosotros son importantes esos 17 objetivos, en tanto que ayudan a preservar la vida tanto del planeta como de los seres vivos, seres humanos. El más importante, sin embargo, es el número 4, que habla de la educación de calidad, en los que se busca no solo ampliar la cobertura, sino también mejorar la calidad, cualificar los docentes, brindar todas las garantías aún de infraestructura para lograrlo. Nosotras hemos observado que estos se quedan solamente en el planteamiento, que han pasado los años y los gobiernos no han garantizado un verdadero desarrollo de la educación sostenible. Es necesario para ello crear mucha conciencia en todos los niveles educativos. Gracias.